Hola chicos, ¿cómo andan? Espero que anden bien. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es un video para explicarles lo que ya estuvimos viendo de las leyes de gases, ¿no? Yo les di una tarea para hacer con distintas preguntas de las tres leyes. Bueno, les voy a dar una breve explicación para que les quede claro. Bueno, primero que vamos a hacer es la ley de Boyle-Mariotte. Bueno, por lo que leyeron ustedes, Boyle era un científico, Mariotte otro, y los dos hicieron experimentos y descubrimientos en base a gases, ¿está bien? Con dos variables. Volumen, que se mide en litros, por eso acá, por ahí en la fórmula acá tenían, en la tabla tenían volumen, la palabra completa, y la P que es presión, ¿está bien? Y la temperatura es constante, eso quiere decir que la temperatura no cambiaba, ¿está bien? Bueno, seguimos. Este gráfico queda una curva así, ¿por qué? Porque ustedes cuando leyeron ahí decía que la presión y el volumen son inversamente proporcionales. ¿Qué quiere decir que son inversamente proporcionales? Quiere decir que cuando una variable aumenta, por ejemplo, cuando el volumen aumenta, la presión disminuye. Y cuando el volumen disminuye, la presión aumenta. Son al revés. Por eso acá abajo yo les pongo, si el volumen disminuye, la presión aumenta. Para este lado el volumen va aumentando y la curva ven que va para abajo, porque la presión va disminuyendo. Y acá al revés, cuando la presión va aumentando, el volumen es el que va disminuyendo. ¿Está bien? Bueno, para que lo entiendan un poquito más esto, les voy a explicar con un ejemplo casero. ¿Está bien? A ver. Bueno, esta es una botella cortada con agua y acá tenemos otra botella que tenemos un globo. ¿Está bien? El volumen, para que les quede claro, es la capacidad que tenemos. Por ejemplo, acá tenemos una botella, esta tiene un volumen de 2 litros, un poquito más, ¿está bien? El vaso tiene más o menos 250 mililitros. Esa es la capacidad del volumen. Aquí esto tenemos como volumen. ¿Qué va a pasar? Yo cuando lo tengo ahí justo en el borde del agua, tenemos el volumen que teníamos recién, ¿no? Pero ¿qué va a pasar cuando yo lo voy hundiendo en el agua? El volumen va disminuyendo porque el agua va subiendo. Entonces esto cada vez se hace más chiquito, el lugar que tenemos con aire. Entonces, en base a esta ley, ¿qué va a pasar? La presión va a aumentar. ¿Está bien? Quiere decir que el aire cada vez está más presionado. ¿Y qué va a pasar con el globo? ¿Ven lo que va pasando? El globo se levanta, ¿por qué? Porque la presión que estamos ejerciendo acá es mayor. Entonces, cuando el volumen bajó, la presión aumentó. Por eso, el globo se infla. ¿Está bien? Otro ejemplo claro, clásico, es un inflador. ¿Está bien? ¿Vieron un inflador? Cuando nosotros tenemos un inflador, vamos a dibujarlo acá, tenemos un inflador de esos de pie así. Ahí el volumen está grande, entonces el aire ¿cómo está? El aire está cómodo ahí, no tiene presión. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos el mismo inflador y lo apretamos? ¿Está bien? Quiere decir que esto baja. El aire que está acá adentro va a estar más apretado, entonces la presión aumenta. ¿Está bien? Entonces cuando el volumen disminuye, la presión aumenta. Bien, esa es la ley de Boyle-Mariotte. Vamos con la segunda ley. La segunda ley es la ley de Charles y Gay-Lussac. Bien, esta se la conoce como primera ley de Charles y Gay-Lussac, ley de Charles y Gay-Lussac o primera ley de Gay-Lussac sola, que son dos científicos, no importa. Ahí en la primera ley lo que tiene que acordarse es que tenemos la temperatura y el volumen. Y la presión es constante, quiere decir que la presión no varía. Bien, a diferencia del anterior que teníamos una curva, acá tenemos una recta. Eso quiere decir que cuando la temperatura va aumentando, el volumen también va aumentando. ¿Está bien? Por eso acá, temperatura y volumen son directamente proporcionales. Uno aumenta, el otro también aumenta. Uno disminuye, el otro disminuye. Por eso, si la temperatura aumenta, el volumen también aumenta. ¿Está bien? Un ejemplo clásico de esto puede ser un globo. ¿Vieron los globitos cuando se largan en Navidad o fin de año? Para Año Nuevo. ¿Qué hacemos? Nosotros prendemos el telgopor ese que está ahí adentro, la temperatura empieza a aumentar y el globo se infla. Entonces, a mayor temperatura, mayor es el volumen. ¿Está bien? Bueno, vamos a hacer un ejemplo casero acá, a ver si nos sale. Bien. Tenemos una botella, ¿está bien? Y vamos a empezar, me ayudo un poquito con el fósforo para hacerlo más rápido, empezamos a calentar. Miren el globo arriba, ¿qué hace? El globo creció, ¿por qué? A mayor temperatura, mayor volumen. Se infló el globo. ¿Está bien? Entonces, cuando aumentó la temperatura, aumentó el volumen. Se infló el globo. Bien. Esa sería entonces la ley de Charles y Gay-Lussac. Si yo a esto lo mojo, lo enfrío, obviamente el globo va a bajar.
Por último nos queda la tercera ley, que era la ley de Charles y Gay-Lussac, la segunda ley. Muchas veces se la conoce como ley de Gay-Lussac nada más. ¿Está bien? La segunda ley de Gay-Lussac. Tenemos variable temperatura y presión. ¿Está bien? El volumen es constante, quiere decir que el volumen acá no varía. También la temperatura y la presión son directamente proporcionales, quiere decir que cuando la temperatura va aumentando, la presión también va aumentando. ¿Está bien? Bien, entonces queda claro que si la temperatura aumenta, la presión también aumenta. Un ejemplo puede ser, no sé si vieron, pues, por ejemplo, tiramos un aerosol en fuego, llega un momento como que explota el aerosol. ¿Por qué? Porque a mayor temperatura las partículas del gas que están adentro se empiezan a mover más rápido y chocan contra las paredes, entonces la presión aumenta. Como no vamos a hacer explotar un aerosol, vamos con otro ejemplo parecido. Acá tenemos un plato con agua, la vela encendida. Lo que vamos a hacer ahora es taparlo esto. El volumen es lo que está en el vaso. ¿Está bien? Fíjense que el volumen no va a variar, pero ¿qué es lo que va a pasar? La temperatura empieza a aumentar dentro del vaso. No sé si alcanzan a ver que el agua empieza a subir en el vaso. ¿Ven? Eso es porque aumentó la presión que hay ahí adentro y absorbe el agua. ¿Está bien? Bueno, esa es la ley de Charles y Gay-Lussac. Bueno, espero que con estos ejemplos les haya quedado más claro lo que estuvieron copiando. ¿Está bien? Les mando un saludo a todos y espero que anden bien.